Ecuaciones no lineales. Las ecuaciones diferenciales no lineales las vamos a separar en dos grupos. Las primeras que vamos a poder resolver o las que vamos a poder analizar son ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales. Recuerden, muchachos, que el hecho de ser no lineal quiere decir que las variables, tanto la variable y como sus derivadas, no están involucradas de manera lineal en la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, y segunda por y igual a 0, así de simple, esto es una ecuación no lineal. Bien, es una ecuación no lineal porque tengo acá el producto de estas dos expresiones. Si de pronto tengo algo del estilo y segunda más y cuadrado, tampoco es lineal. Tenemos y segunda más, a ver, voy a poner seno de y prima más y igual a 0, tampoco es lineal. Entonces, para ser lineal, cada una de las derivadas de y deben verse involucradas de manera lineal en la ecuación diferencial. Es decir, si hay producto de esas expresiones, eso quita la linealidad. Si hay potencias, que en últimas es un producto de y con y misma en este caso, quita la linealidad, o si está involucrado alguna de esas derivadas o y en una función no lineal, entonces tenemos una ecuación diferencial no lineal. ¿Bien? Vale. ¿Cómo vamos a trabajar entonces con estas ecuaciones diferenciales? Tenemos básicamente dos tipos. El primer tipo de ecuaciones diferenciales eh, será donde falte la variable dependiente. En este caso, si falta la variable dependiente, vamos a poder hacer una sustitución. Vamos a separar esto en dos casos. A esto le vamos a conocer como reducción de orden. Es diferente a la reducción de orden que utilizábamos antes. Reducción de orden en no lineales. Entonces, primer caso. Si la ecuación diferencial básicamente es una función en la cual no tenemos la variable dependiente y, es decir, tenemos x, y' y y segunda. Esto que vamos a estudiar lo vamos a estudiar para ecuaciones no lineales de segundo orden. Bien, ecuaciones no lineales de segundo orden. En cada uno de estos casos vamos a hacer una sustitución. En este caso vamos a hacer u igual a y'. Entonces, y segunda, ¿quién será? Y segunda será u', y por lo tanto, esta forma de la ecuación diferencial se convierte al hacer esta sustitución. Voy a ponerlo con esta misma f, pero espero no causar confusiones aquí. Entonces, ahora quedará en términos de x, u y u'. Observen que ahora ya queda en términos de qué, de derivadas hasta de primer orden. Se redujo el orden a una de primer orden y bueno, estas se resuelven como se hacían en el primer capítulo. Es decir, podría ser exacta, puede ser lineal, Bernoulli, etc. Vamos a hacer esa sustitución y a conseguir la reducción de orden. Una vez se resuelve la ecuación diferencial en términos de x y de u, se devuelve la sustitución
Y ahora se resuelve la ecuación diferencial en términos de X y de Y. Bien. Segunda forma de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial ahora no tiene la variable independiente X, es decir, solamente depende de Y', y Y segunda, entonces la sustitución será de la siguiente forma. U igual a Y', pero Y segunda, a ver, vamos a aprovechar que está acá hecha la cuenta. Y segunda, que a su vez, miremoslo aquí, teniendo en cuenta que U es Y', es decir, U quién es, U es de Y de X, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería U', que a la vez es Y segunda? Es decir, U', que a su vez es Y segunda, sería derivar todo esto con respecto a X, ¿cierto? Básicamente esto es la segunda derivada de Y con respecto a X. Es decir, estamos derivando con respecto a X. De otra forma, podemos decir que Y segunda, ¿quién es? Es la derivada, es decir, ¿qué viene siendo U'? Es la derivada de U con respecto a X. La intención acá es que esto quede en términos de ¿quién? En términos de Y de la nueva variable U. Entonces, se hace esta manipulación con los diferenciales. Acá tenemos Y segunda, que es U', ¿cierto? Es de U de X. Pero acá puedo multiplicar y dividir por este diferencial de Y. Reorganizo y me queda de U de Y por de Y de X. ¿De Y de X quién es? Es la misma U'. Perdón, es la misma U. Es la misma U. Por lo tanto, tenemos que Y segunda es U por du de Y. Y segunda va a ser U por du de Y. Si ustedes observan, una vez nosotros hacemos esa sustitución, entonces ahora la ecuación diferencial queda en términos de ¿quién? Bueno, de Y, va a quedar en términos de U y va a quedar en términos de U'. ¿Ven? Va a quedar en términos de U'. Tengan en cuenta que, bueno, Y segunda es U', es decir, que U' es esto que está aquí, ¿no? Básicamente va a quedar en términos de esto, va a quedar en términos de esto. Entonces, sea cual sea el caso, ya tenemos una forma de plantear esa solución. Tenemos una forma para plantear esa solución. Vamos a ver por acá un ejemplo de cada uno. Vamos a mirar la sección de ejercicios y miramos un ejemplo de cada uno. Entonces, un ejemplo donde, a ver, bueno, acá no hay muchos ejercicios. Bueno, son problemas como del 3 al 8. A ver, problemas del 3 al 8. Veamos. Primero quiero un ejemplo donde falte la variable dependiente Y, donde no esté Y. Si vemos, a ver, donde no esté Y, tenemos el 5, ¿cierto? Acá aparece Y', Y segunda y X. Bien, vamos a resolver entonces el 5. Atendiendo al primer caso, entonces, ejemplo. Primero, tenemos X cuadrado Y segunda, X cuadrado Y segunda, más Y' al cuadrado, más Y' al cuadrado, igual a 0. Bien, vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial. ¿Cómo podemos hacerlo?
Vamos a hacer entonces una sustitución de modo que u será igual a y'. Y de modo que y segunda es igual a ¿quién? Es igual a u', ¿vale? De esta forma, bueno, aquí cabe resaltar de todas formas que u' es de u de x. Cabe resaltar esto. Es decir, cuando hacemos la sustitución, esta ecuación diferencial, ¿en qué se convierte? Se convierte en x cuadrado u' más u elevado al cuadrado. ¿Bien? Más u elevado al cuadrado. Si bien esto no es una ecuación lineal, sí es una ecuación diferencial de primer orden, ¿vale? Es una ecuación de primer orden y podemos tratarla como tal. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para resolver esta ecuación diferencial de primer orden? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? Ahora acá en el chat dicen algo. Variables separables, muy bien. Entonces acá tenemos x al cuadrado. Y acá vamos a escribir de una vez su prima como du de x. Bien, esto va a ser igual a menos u cuadrado. Por tanto, tenemos que du sobre u cuadrado, du sobre u cuadrado, va a ser igual a menos de x sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar a ambos costados. Integramos acá a ambos costados. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u cuadrado? Esto va a ser menos 1 sobre u, o lo mismo que u a la menos 1. Y en el otro lado vamos a tener entonces 1 sobre x, acá más una constante de integración. Bien, de esta forma tenemos una solución implícita para la ecuación diferencial. Una solución implícita, vamos a hacerla explícita, vamos a despejar u. Entonces, despejando u, ¿qué tenemos? Vale, acá esto lo podemos agrupar en una sola fracción y queda 1 más c por x sobre x igual aquí 1 sobre u. Invertimos ambas fracciones y multiplicamos por menos 1, de modo que u es igual a ¿quién? A menos x sobre 1 más c por x. Bien, teniendo esto así, vamos a volver en la sustitución. Tengamos en cuenta que u es igual a y'. Por eso quería esta forma explícita. Es decir, u es igual a ¿quién? A de y de x. U es igual a de y de x. Dicho esto, entonces, ahora lo que debemos hacer es resolver esta ecuación diferencial en términos de y x. Resulta que esta que está aquí también se puede resolver por variables separables. A ver, veamos. Y así vamos a poder dar una solución en términos de y de x. Al resolver entonces el extremo izquierdo, tenemos que y será igual a ¿qué? ¿Cómo se puede resolver esa integral? ¿Cómo se puede resolver esa integral, muchachos?
¿Alguna idea? Con una sustitución simple. Vale. Una sustitución simple me va a permitir de alguna manera reescribir y luego poder separar en fracciones, es lo que se me ocurre. Vamos a poner acá un W igual al denominador, ¿verdad? 1 más CX, de donde el dW va a ser C veces de X. Es decir, en esta integral vamos a tener menos 1 sobre C de quién. En el denominador va a quedar simplemente W. Acá vamos a tener un dW y X será igual a quién. X será igual a quién. Será igual a W menos 1 sobre X. Si sacamos sobre C. Si sacamos ese C que está dividiendo, acá quedaría al cuadrado. ¿Y qué quedaría aquí? W menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vale. Entonces, procediendo con esto, tenemos acá 1 sobre C cuadrado. Y acá quedaría entonces la integral de quién? De 1 menos 1 sobre W de W. Es decir, ¿esto quién es? Esto será menos 1 sobre C cuadrado W menos el logaritmo natural del valor absoluto de W. Y bueno, esto tendrá por aquí alguna otra constante de integración. Bien, tendrá alguna constante de integración. Vamos a ponerle aquí más K. ¿Vale? Finalmente nos devolvemos en la sustitución y tenemos lo siguiente. Que Y, ahora sí, en términos de X, va a ser menos 1 sobre C cuadrado, que finalmente es una constante, pero vamos a mantenerla así. W, que es 1 más CX, 1 más CX, menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más CX, todo esto más una constante K. Bien, donde C y K son constantes. Entonces esa sería una solución, sería la solución para esa ecuación diferencial original. Bien, bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer un repaso rápido de qué fue lo que se hizo en este ejercicio. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que es no lineal, ¿cierto? Es no lineal y podemos identificar que falta la variable dependiente y. Podemos entonces hacer la sustitución sugerida, u igual a y segunda es igual a u', que a su vez es de u de x. Tener esto claro para después, por ejemplo, hacer aquí la separación de variables, ¿cierto? Entonces, procedemos, ¿no? Procedemos haciendo la sustitución, luego, bueno, la separación de variables. Básicamente hacemos la sustitución y luego de la sustitución procedemos a resolver la ecuación en términos de u y de x. Tenemos esta solución en términos de u y de x. Lo que se sugiere acá es despejar u. ¿Por qué? Porque se va a devolver 1 en la sustitución. Al devolverse en la sustitución es mejor trabajar en términos de u y en términos de, perdón, en términos de y y en términos de x de una manera un poco más simple, ¿no? Luego se procede a resolver la ecuación diferencial resultante, que ahora va a ser de primer orden, en términos de y de x. Y bueno, como se deba resolver, se hará en este caso otra vez una separación de variables. Funcionó, no hay problema. Vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual
falte precisamente la variable x. Ya no falte la variable dependiente, sino ahora la independiente. Bien. Entonces, a ver, uno donde falte la variable independiente, por ejemplo, el 6. Podríamos hacer el 6 o el 8, el 7 también. No sé cuál de esos tres prefieran, 6, 7 o 8. Y el 9. Bueno, y el 9 que es un PBI. ¿Cuál prefieren de esos que están allí? Bueno, el nueve no tanto porque, o sea, sí es una ecuación de segundo orden, no lineal, ¿cierto? Falta X, pero en el 9 pide hacer más cosas, ¿no? Por acá dice, bueno, use la ecuación diferencial y un programa de solución numérica para graficar la curva de solución. No quiero que hagamos eso. Podríamos de pronto resolver el PBI, pero no graficaríamos nada. ¿Cuál prefieren? Creo que el 10 también, a ver. El 10 también. En el 10 también tenemos un PBI. Entonces escojan uno y lo resolvemos. ¿Cuál escogen, muchachos? El 7. El 7. Vale. Veamos entonces el 7. Y es segundo ejercicio de estos. Tenemos y segunda más 2y por y' al cubo igual a 0. Bien. Cabe resaltar entonces que no aparece la variable x, ¿cierto? No aparece esa variable independiente. La sugerencia aquí es hacer u igual a y' y mantener y segunda de la siguiente manera. Y segunda va a ser u por du de y. Va a ser así, ¿no? Como tenemos acá la sugerencia. Y segunda va a ser u por du de y, que a su vez va a ser u'. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en términos de u y de y a convertir esa ecuación diferencial en una ecuación ya no de segundo orden, sino una de primer orden. Es decir, y segunda es u por du de y, ¿cierto? Haciendo acá la sustitución, más 2y por y', que será u. Y bueno, ahora me queda una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, podemos dividir todo en u. ¿Y qué queda? Si vemos cómo está esta forma de la derivada, podemos identificar que acá en du de y, la variable dependiente sería ¿quién? Esa variable dependiente sería u, la independiente sería y. Dividiendo todo esto en u, ¿qué podemos escribir? Bueno, queda así, esto por u al cuadrado. Nuevamente una separación de variables va a funcionar. Du de y igual a menos 2y por u cuadrado. Separamos las variables. Al separar las variables tenemos du sobre u cuadrado igual a menos 2y por dy. Procedemos a integrar en ambos costados y obtenemos
En la parte izquierda, menos 1 sobre u. Y en la parte de la derecha, menos y cuadrado más una constante c. Igual acá vamos a devolvernos en la sustitución. Acá es donde hay que recordar cómo es la sustitución, ¿cierto? Tener en cuenta que u es y', es decir, u quién es, u quién es, u es precisamente de y de x, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos la sustitución, u siendo de y de x, acá quedaría menos de x sobre de y igual a menos y cuadrado más c, ¿cierto? Podemos hacer otra vez una separación de variables. Multiplicamos por este diferencial a ambos costados y nos queda menos dx igual a menos y cuadrado más c, menos y cuadrado más c, y esto por el diferencial de y. Bien, procedemos nuevamente a integrar a ambos costados. En el extremo izquierdo tenemos menos x. A la parte de la derecha vamos a agrupar ambas constantes que resultan, ¿vale? Acá resultaría una constante de integración. Acá tenemos integral con respecto a y, queda menos y al cubo tercios más c veces y más una constante k. Cabe resaltar que en este caso tenemos una solución implícita al problema, una solución implícita de la ecuación diferencial. Y bueno, acá no vamos a poder despejar y, ¿no? Claro. Vamos a hacer acá un zoom inverso. Me dicen si de pronto un poco más arriba o está bien. Vale. Entonces aprovechemos aquí para hacer un repaso de qué fue lo que se hizo en el ejercicio. En el ejercicio, entonces, reconocemos esto como una ecuación diferencial no lineal de segundo orden, en la cual falta precisamente la variable x. Bien, para este caso, la sugerencia, la sustitución sugerida es tomar u como y' y tomar, o bueno, y' tomarlo como u y y segunda tomarlo como u por d, u de y. Si nosotros tratamos de hacerlo de otra forma, va a empezar a aparecer la variable x y entonces ahora aparecerá u, x, y hay una mezcla de variables allí que de hecho se va a enredar bastante. Entonces, usar las sustituciones sugeridas. Se usa la sustitución sugerida, se convierte la ecuación diferencial de segundo orden en una de primer orden, ahora en términos de la variable u y y. Se resuelve esa ecuación diferencial en términos de u y de y. Bien. Y luego se procede a ¿qué? A volver en la sustitución. Se devuelve en la sustitución teniendo en cuenta que u es igual a y', es decir, es de y de x. Y bueno, se hacen las cuentas para ahora resolver la nueva ecuación diferencial que resulta, ¿cierto? Cuando devolvemos en la sustitución, resulta otra ecuación diferencial de primer orden. Básicamente, cuando uno resuelve una de segundo orden usando este método de reducción de orden,
se convierte en resolver dos ecuaciones diferenciales de primer orden, una seguida de la otra. La primera en términos de dos variables, ya sea x y u como en el primer caso, o y y u como en el segundo caso, y la segunda ya en términos de x y y. En la izquierda, a ver, espera un momento. Yo pasé el término con de y para la izquierda y me dio diferente. Muy diferente, dice. A ver, ¿cuál término? El término de u de y. Acá en esta primera sustitución, es lo que entiendo, en esta primera sustitución, cuando lo pasó a la derecha. Vale, tal vez lo único que cambiarán serán que signos, no sé, veamos. Si pasa esto a la derecha, entonces, ¿qué quedará? Vamos a hacer acá un proceso paralelo. Quedará 2y, 2y u cuadrado igual a menos de u de y. Claro, cambiarán, o sea, no es, si yo en esta misma ecuación que tenemos acá, multiplico todo por menos 1, entonces a usted le tuvo que haber quedado 1 sobre u igual a y cuadrado más una constante c. Tuvo que haberle quedado así. ¿Sí es correcto? Sí. No tiene nada que ver con el despeje. En esencia es lo mismo. Estas dos son iguales, solamente que a esta ecuación se le ha multiplicado por menos 1 y se ha obtenido esta otra. Es exactamente lo mismo. Es decir, que al final, cuando usted obtiene la solución, deberá obtener ya en términos de x y y, debe tener x igual a y al cubo tercios menos c veces y. Incluso podría ponerlo más, porque este menos lo podríamos verlo absorbido en la constante. Sí, podríamos ponerlo así, más c veces y sin mucho problema, más k. ¿Ven? O si de pronto quiere ponerle en contexto las constantes, pues en estas dos quedarían negativas. Sí, pero podría poner las dos positivas y no pasa absolutamente nada porque menos c es una constante, ¿cierto? Menos k también es una constante. Es decir, si por ejemplo este menos c lo quisiera renombrar como t y este menos k como s, entonces queda algo de este estilo. Y al cubo tercios más ty más s, donde t y s son constantes, ¿vale? Cuando se multiplique una constante por otra constante, cuando multiplico una constante por otra constante, así sea negativo, sigue siendo una constante. Uno puede mantener el mismo nombre si quiere. Bueno, vamos a ver entonces. Hay casos en los cuales incluso se pueden aplicar ambos métodos. ¿Qué se necesitaría entonces allí? Que falte la variable x y que también falte la variable y. ¿Cierto? Que falten ambas. Si faltan tanto x como y, no, a ver, dice, no me quedó muy claro cuando mostró que u es de y de x. A ver, u es de y de x, ¿por qué? Porque u es igual a y'. ¿Y quién es y'? Y' es de y de x. ¿Cierto? Y' es la primera derivada de y con respecto a x. Por eso u es igual a de y de x. También hay que tener en cuenta, por ejemplo,
Aquí en algunos momentos y dependiendo de la ecuación diferencial voy a estar necesitando, bueno, bastante información. Y hay que tenerla toda en conjunto. Algo que podemos decir en esta sustitución entonces es eso. U es igual a Y'. Pero resulta que Y', ¿quién es? De Y de X. Entonces U es también de Y de X, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Por otro lado, uno tiene Y segunda, ¿quién sería? Sería U', ¿cierto? Y segunda sería U'. Pero Y segunda, también como lo hicimos acá, sería U por du de Y. Por du de Y. Es decir, hay que tener en cuenta que podemos necesitar de pronto en algún momento esta información o después esta otra información. No es que sean dos sustituciones diferentes, son dos caras para mostrar lo mismo, ¿sí? Son dos presentaciones de lo mismo. Solamente que en esta primera presentación, U igual a Y', no estoy involucrando directamente a la variable X, ¿cierto? No estoy involucrándola directamente. Pero en la segunda, ahora sí se involucra directamente la variable X. ¿Y eso en qué momento funciona o en qué momento sirve? En el momento que tengo resuelta la ecuación diferencial en términos de U y de Y, entonces ahí es donde voy a devolverme la sustitución recordando que U era ¿quién? De Y de X. ¿Vale? Al final, la ecuación diferencial debe quedar resuelta en términos de las variables originales. Para estos casos, en términos de X y en términos de Y. Bueno, como les decía, hay casos donde uno puede utilizar ambos métodos. ¿Qué se necesita? Que no esté la variable X y que tampoco esté la variable Y. Por ejemplo, si miran el ejercicio 3 o el ejercicio 4, en estos ejercicios no aparece X y tampoco aparece Y, ¿cierto? Solamente aparece Y' y Y segunda. Vamos a hacer el ejercicio 4 y vamos a plantearlo por ambos caminos, ¿bien? Entonces, tercer ejemplo, veamos, esto es Y segunda igual a 1 más Y' al cuadrado, más Y' al cuadrado. Entonces, ¿ustedes en algún momento han perdido la conexión en esta llamada? No, señor. Tan raro. No sé, es que me salió un letrero de Zoom que dice como se ha cerrado la sesión porque ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. A ver, yo espero que no se nos vaya a dañar el video porque, bueno, en alguna oportunidad me ocurrió así. Tal vez alguien estaba intentando acceder a la misma cuenta de Zoom, cosa que no termino de entender por qué. Y bueno, resultó que al final cuando terminé la clase decía no se pudo convertir el video. Hay un error en el archivo y no sé qué cosas. Espero que esta vez no ocurra. Vamos a ver. Bueno, vamos a resolver este usando ambos caminos. Primer camino, me doy cuenta que falta la variable X. Entonces puedo hacer la siguiente sustitución. Bueno, vamos a hacerlo primero notando que falta la variable Y. ¿Ok? Es decir, U es igual a Y' y Y segunda es igual a U'. ¿Bien? Es igual a U'. De modo que cuando hago la sustitución, ¿esto cómo queda? Queda U' igual a 1 más U al cuadrado. Ahora vamos a quitar esto. U al cuadrado. ¿Bien?
Entonces, cómo queda la solución de esto? Hay que tener en cuenta que aquí U', ¿quién es? Es de U de X, ¿ok? Es de U de X. Observen que tal vez en un momento puede que yo necesite manejar Y segunda como U', pero ahora voy a necesitar escribirlo como de U de X, ¿cierto? U cuadrado, hacemos una separación de variables, y si hacemos una separación de variables queda de U sobre 1 más U cuadrado igual al diferencial de X. Integramos a ambos costados. En el extremo izquierdo tenemos aquí una tangente inversa de U y en el extremo derecho tenemos X más C. ¿Ahí vamos bien? Vale. Ahora, vamos a devolvernos en la sustitución. Por aquí hay como una pregunta. Listo. Vamos a devolvernos en la sustitución. U es igual a Y'. Es decir, ¿qué es Y'? Y' es de U de X. Esto es, perdón, de U de X, no, de Y de X. Es de Y de X. Acá tal vez es un poco más conveniente dejarlo de una forma explícita en términos de U primero, es decir, U será igual a ¿qué? A la tangente de X más C, ¿ok? Y ahora sí me devuelvo en la sustitución, U es de Y de X, es decir, esto es tangente de X más C, separo variables nuevamente, de Y es igual a la tangente de X más C por el de X y hacemos la integral. La integral de la parte izquierda es Y, la integral de la parte derecha, ¿quién es? ¿Cuál es la integral de la tangente? ¿Sí lo recuerdan o no? La integral de la tangente tiene dos formas. En esencia son exactamente lo mismo. Uno puede escribir logaritmo natural de la secante de X más C o, bueno, vamos a poner aquí más una constante K, o también puede escribir menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de X más C, ¿cierto? Más esa constante de integración K. Cualquiera de las dos presentaciones son exactamente lo mismo, son totalmente válidas. Eso menos logaritmo natural del coseno. O también logaritmo natural de la secante. Realmente cuando uno habla de la integral de la tangente, vamos a hacer este comentario por acá. Cuando uno habla de la integral de la tangente de X y obtiene estos dos resultados, cuando uno observa estos dos resultados al inicio, puede ser que esto genere confusión, ¿no? Porque la pregunta que puede surgirles es, ¿pero cuál de los dos escribo? ¿Cuál de los dos uso? Resulta que es exactamente lo mismo ambas expresiones. De hecho, si la integral básicamente si una función tiene antiderivadas, si existe esa integral indefinida, esa expresión debe ser única, ¿vale? Debe ser única.
Precisamente ¿por qué? Por la unicidad que se obtiene en la derivada. ¿Y la derivada por qué obtiene unicidad? Porque la derivada de una función es única. Porque la derivada en esencia es un límite y por allá hay un teorema en cálculo 1 dice que si el límite de una función existe, entonces es único. Bien. Por lo tanto, la derivada conserva la unicidad heredada desde el límite. La integral conserva la unicidad heredada de la derivada. Por lo tanto, todo esto debe ser de manera única. Claro, salvo las constantes de integración, ¿no? Pero cuando uno observa, por ejemplo, esta expresión menos logaritmo natural del coseno, hay que recordar una propiedad de los logaritmos y es la siguiente. Logaritmo en cualquier base de una función f de x elevada a una potencia es esa potencia por el logaritmo en esa base de f de x, ¿verdad? Dicho lo cual, menos logaritmo natural del coseno es lo mismo que tener menos 1 por logaritmo natural del coseno de x, y esto es logaritmo natural del coseno de x elevado a la menos 1, y ojo porque esto no es coseno inverso, no es coseno inverso, es el inverso multiplicativo. Por lo tanto, esto es 1 sobre coseno, y 1 sobre coseno resulta que es, sí señores, la secante. Por lo tanto, estas dos expresiones son exactamente lo mismo. O sea, son exactamente lo mismo. Algebraicamente son iguales. Entonces, uno puede encontrar tal vez en algunas tablas de integrales una o la otra, y si uso una o uso la otra, es exactamente lo mismo, da exactamente igual. Bien, entonces allí tenemos ese resultado. Vamos ahora a verificar el resultado, pero usando el otro método. Bien, entonces vamos a usar el otro método. Segundo. Antes habíamos resaltado el hecho de que faltaba la variable y. Ahora vamos a resaltar el hecho de que falta la variable x. A ver, voy a volver a escribir la ecuación diferencial. Ahí está. Y es segunda igual a 1 más y' al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo será la sustitución? U es igual a y segunda será igual a ¿qué? Será igual a u por du de y, ¿cierto? A u por du de y. Y bueno, procedemos. En algún momento voy a necesitar saber que y' es de y de x, es de y de x, y vamos a ver cómo queda la ecuación diferencial. Haciendo la sustitución tenemos y segunda, ¿quién es? Es u por du de y. ¿Igual a qué? A 1 más y', que sería, que bueno, será u. Y tenemos esto así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a dividir en u en ambos lados, ¿cierto? Y acá va a quedar lo siguiente. Du de y va a ser 1 más u cuadrado sobre u, y ahora procedemos a separar variables. Es decir, que tenemos lo siguiente. Por el lado izquierdo vamos a tener u sobre 1 más u al cuadrado por du. Y en el lado derecho vamos a tener de y. Integramos. La integral de la derecha no tiene problema, es y más c. La integral de la izquierda, ¿quién es? Ahora vamos a ver por acá en el chat. No es tangente inversa, porque en el numerador tengo u.
Logaritmo. Un medio del logaritmo natural de u. Sería un medio del logaritmo natural de 1 más u cuadrado. ¿Cierto? O no sé si esa u que escribe allí es por la sustitución. Vamos a ver. O sea, aquí puedo hacer una sustitución simple. Esa sustitución simple, a ver, sea w 1 más u cuadrado, el diferencial de w será 2u de u. Es decir, que u de u es de w medios. Acá quedará un medio de la integral de ¿quién? Vamos a tener 1 sobre w de w. Por lo tanto, esto es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más u al cuadrado. Y bueno, esto va a ser igual a y más c. ¿Sí? Ahora debo devolverme en la sustitución, ¿cierto? Debo devolverme en la sustitución. Al devolverme la sustitución hay que tener en cuenta que u es igual a ¿qué? ¿A qué se verá igual a qué es igual u, muchachos? A Y prima. De Y, Eso, a de y de x. Entonces, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Bueno, lo mejor aquí es tratar de despejar u, ¿cierto? Tratar de despejar u para cuando me devuelvan la sustitución pueda proceder de una manera más o menos inmediata. Entonces, ¿cómo despejo u de aquí? Bueno, tenemos que esto va a ser en la parte de la derecha quedará 2 veces y ojo, acá voy a seguir escribiendo c. Bien, 2 veces c es una constante y para no empezar a cambiar muchas letras, la voy a seguir llamando c. ¿Ok? Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más u al cuadrado. Es decir, que 1 más u al cuadrado, bueno, directamente u al cuadrado es ¿quién? Es e elevado a la 2y más c, ¿cierto? Y todo esto menos 1. Ojo, cuando yo separo esto, e a la 2y, quedaría e a la 2y por e a la c. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá simplemente el e a la c lo voy a nombrar como k, una constante. Lo voy a nombrar como k. Acá sigo manteniendo el 1 y tenemos acá u al cuadrado. Tenemos entonces, por tanto, que u será la raíz cuadrada de esta expresión, que es k e a la 2y menos 1. Acá tendríamos que empezar a mirar signos, ¿cierto? Tendríamos que empezar a mirar signos y podríamos escribirlo así. Cuando uno se enfrenta a un PDI, entonces escoge cuál de esos signos será parte de la solución. Entonces ahora tenemos aquí y de x y tenemos que separar variables. Al separar variables, encontramos lo siguiente. Tenemos de y dividido en esta raíz de k e a la 2y menos 1, ¿cierto? Y aquí igual al de x. Esta integral será una integral compleja de resolver. Básicamente se deberá hacer algo del estilo, se tendrá que hacer algo con una sustitución, y tal vez no se vea muy claro qué es lo que se quiere hacer. A ver, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. La parte de la raíz la puedo reescribir de la siguiente forma. Acá vamos a sacar un raíz de k, que es una constante, y va a quedar raíz
de e a la y elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre k, ¿vale? Cuando tenemos algo de este estilo, entonces vamos, dentro de una integral, vamos a tener que utilizar sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cómo va quedando esta integral? ¿Cómo quedarán estas integrales? Bueno, la parte de la derecha nuevamente es fácil, x, ¿cierto? Más una constante. La parte de la izquierda es en la que hay que trabajar. Entonces, la parte de la izquierda, haciendo esta modificación, esta reescritura, tendremos que hacer una sustitución trigonométrica, teniendo en cuenta lo siguiente. Lo que viene siendo esta raíz, esto, e a la y al cuadrado menos 1 sobre k, viene siendo uno de los catetos. La hipotenusa viene siendo e a la y, la Profe, hipotenusa es e a la y el otro cateto será igual a raíz de 1 sobre k. ¿Alguien preguntaba algo? Profe, pregunta, ¿y Sí. no se podría acomodar como, por ejemplo, cuando uno saca la derivada del coseno hiperbólico inverso? Se puede, a ver, si conozco la expresión, es decir, conozco esta integral, se puede utilizar esa expresión, ese coseno hiperbólico inverso. Si no lo conozco, debo hacer esto por sustitución trigonométrica. Bien. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. En teoría, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, la solución, a ver, debe ser la misma que obtuvimos acá. Pero ¿qué pasa? Que acá tenemos directamente despejado y, ¿cierto? De hecho, si usted, por ejemplo, intenta despejar x, que es lo que va a resultar en el otro lado, acá ¿qué resulta? Vamos a tener y menos una constante, luego todo eso elevado a una exponencial, ¿cierto? Eso elevado a una exponencial, luego tendremos que sacar tal vez una secante inversa, ¿vale? Es decir, quedará por allá una secante inversa de e a la y, algo por el estilo, ¿sí? Tal vez en este momento hacer varias sustituciones. Bueno, uno puede hacer sustituciones, depende de lo que uno quiera utilizar. O sea, yo les digo, acá se puede utilizar sustitución trigonométrica. No quiere decir que sea la única forma. Uno puede empezar a hacer varias sustituciones, ¿cierto? Por ejemplo, el problema es si yo hago acá una sustitución del estilo e a la y, el detalle es el diferencial, porque va a quedar de pronto en el numerador el mismo e a la y, ¿cierto? O necesito multiplicar el denominador por un e a la y recurrir a la misma sustitución y no sé si la integral resulte mejor. Son caminos, son caminos. Acá podemos hacer varias cosas. Si de pronto tengo alguna identidad que puedo reconocer por tabla, vale, podemos hacerlo. Una forma de hacerlo, por ejemplo, aquí es haciendo sustitución trigonométrica. Es una forma de hacerlo. Bien. A ver, recordando aquí un poquito de sustitución trigonométrica. Para hacer esta sustitución trigonométrica, nosotros básicamente vamos a ver cuánto vale la raíz. En este caso, vamos a usar la tangente. Tangente de teta será toda esta raíz e a la y al cuadrado menos 1 sobre k sobre el adyacente, ¿cierto? Que es raíz de 1 sobre k. Queda una tangente inversa. Vale. Entonces, bueno, tenemos que esto es la raíz, ¿cierto? Esto será la raíz.
Es decir, la raíz, cuando queremos usar sustitución trigonométrica, me va a interesar saber cuánto va a ser la raíz para sustituirla. Menos 1 sobre k. Esto será igual a ¿quién? A la raíz de 1 sobre k por la tangente de teta. Es decir, ya la raíz la tengo escrita en términos de teta. ¿Qué otra cosa voy a querer escribir en términos de teta? ¿Quién es e a la y? De alguna forma me interesaría saber quién es y, pero tal vez no es necesario de esa manera. Para obtener e a la y, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces lo puedo hacer con un coseno. O de hecho, vamos a hacerlo directamente con una secante. ¿Por qué? Porque la secante es la hipotenusa, en este caso e a la y, sobre el adyacente que es raíz de 1 sobre k. Es decir, que e a la y, ¿quién es? Es raíz de 1 sobre k, ¿cierto? Es raíz de 1 sobre k por la secante de teta. Vale. Acá voy a necesitar saber cuánto vale el diferencial de y, cuánto vale el de y, para hacer la sustitución completa. Para hacer ese diferencial de y, podemos, a partir de esto, establecer que y es logaritmo natural de esta expresión, de la raíz de 1 sobre k por la secante de teta, así. Por lo tanto, el diferencial de y, ¿quién es? Es la derivada con respecto a teta de esto. La derivada con respecto a teta de esta expresión, ¿quién es? Es 1 sobre, a ver, voy a escribirlo acá, la raíz de 1 sobre k por la secante de teta por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de la secante? Bueno, acá va a quedar entonces, voy a escribirlo en otro color, raíz de 1 sobre k. ¿Cuál es la derivada de la secante? Esto es secante de teta por tangente de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto por de teta. Simplificamos lo que se puede y encontramos que el diferencial de y no es otra cosa que la tangente de teta por de teta. Listo. Teniendo ya la información, teniendo cuánto vale la raíz, cuánto vale e a la y, cuánto vale y cuánto vale el diferencial, que de pronto no necesito todo esto, pero si tengo más información, de hecho, puede ser de mayor utilidad. Observen, acá esta raíz que es esta misma expresión, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A ver, ¿cómo se plantea la integral? Voy a reescribir aquí primero la integral. Tengo la integral 1 sobre la raíz de k. ¿Integral de quién? De 1 sobre la raíz de e a la y al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre k por dy. Vale. ¿Cómo queda esto? Entonces, bueno, tenemos acá 1 sobre raíz de k. La raíz es igual a ¿qué? Lo vimos aquí. Toda esa raíz es igual a 1 sobre raíz de k tangente de teta. Entonces la raíz es raíz de 1 sobre k tangente de teta. El diferencial de y, ¿quién es? El diferencial de y resultó ser tangente de teta. Es decir, que toda esta integral, simplifico esta tangente, sale, sale esta expresión, ¿cierto? A multiplicar. Realmente lo que va a salir a multiplicar es un raíz de k. Por este raíz de k queda un 1. Es decir, todo esto va a quedar simplemente como la integral de teta, que será teta más una constante, llamémosla k. Y esta constante teta, ¿quién será? Vale, entonces vamos a mirar, por ejemplo, de aquí, podemos extraerla de varios lugares, ¿ok? Si quieren verla como una tangente inversa, entonces tenemos que teta, ¿quién es? Teta será tangente inversa, ¿de quién? De toda esta expresión, ¿cierto? De esa raíz e a la 2y, ya la voy a escribir de esa manera, acá menos 1 sobre k, sobre la raíz de 1 sobre k. ¿Bien?
De hecho, esto incluso lo puedo agrupar en una sola raíz y queda lo siguiente. Queda la tangente inversa de la raíz de 1 sobre k, e a la 2y menos 1. ¿Sí? No, mentiras, acá queda es simplemente k. Simplemente k. Y eso será teta. Entonces eso es teta. Teta es eso, esa tangente inversa. Y bueno, eso da esa integral, ¿no? Directamente. Esto es lo que da la integral. Entonces, a ver, vamos a volver. Vamos a volver aquí. Y vemos entonces cómo va el resultado. Toda esta integral, ¿cuánto nos dio? Entonces, toda esta integral nos dio tangente inversa ¿de quién? De la raíz de k e a la 2y menos 1. ¿Cierto? Y al otro lado simplemente nos queda x más una constante. Bueno, no sé qué. Bueno, pongámosle k, espero que no se confundan con esos valores. Observen, tengo esta solución. Listo. Esto es una solución implícita para la ecuación diferencial en términos de x y en términos de y. Que tal vez no le veo la misma pinta a la otra solución. Puede que no tengan la misma apariencia, pero en esencia pueden ser lo mismo. Sí, tal vez tengo que empezar a hacer cuentas. ¿Cuentas como qué? A ver, por ejemplo, quiero despejar y. Tomo tangente a ambos lados. Entonces aquí me va quedando una tangente de x más una constante. ¿Vale? Tangente de x más una constante. Y ahora me queda la raíz. Me queda esa raíz. Entonces elevo todo esto al cuadrado. Vamos elevando todo esto al cuadrado. Bueno, vamos a ponerle esta acá otra, porque acá ya hay una k. Vamos a ponerle p. ¿Y luego qué hacemos? Vale, le sumamos 1. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos todo esto en k. Dividimos todo esto en k. Luego aplicamos un logaritmo natural. Un logaritmo natural. Y finalmente pasamos a dividir el 2 y esto sería y. Bien, eso sería y. Hay que hacer cuentas. ¿Por qué? Porque de hecho, si ustedes lo observan, cuando, a ver, yo les pregunto, tangente al cuadrado más 1 es igual a ¿qué? Tangente al cuadrado más 1 es igual a ¿qué? A la secante al Secante cuadrado. cuadrado. Sí, señor. Entonces, realmente acá lo que tengo en el numerador es algo del estilo. Entonces, queda algo así. Logaritmo natural de, bueno, tangente al cuadrado más 1, que va a ser secante al cuadrado de este x más p, ¿cierto? Sobre esta constante. Y tengan en cuenta que, bueno, todo esto por acá al final se está afectando por otra constante, ¿cierto? Bueno, esta constante no la veo aquí. ¿Cómo resulta esta otra constante? Ahora les pregunto, ¿el logaritmo de una división es igual a qué? A resta de logaritmos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto es un medio del logaritmo natural de la secante al cuadrado de x más p, ¿bien? Menos un medio del logaritmo natural de k, donde k es una constante y bueno, todo esto va a ser una constante. Y ahora, cuando vemos esta presentación, un medio del logaritmo natural de la secante al cuadrado de algo, ¿cierto? De esta secante al cuadrado, entonces podemos comparar un poco mejor con lo que había quedado antes. A ver. Tal vez aquí, ¿qué no estamos obteniendo? Ni el 1 medio ni la secante al cuadrado. Muy fácil se arregla. ¿Por qué? Propiedad de logaritmos que permite sacar el exponente. Sale este 2 aquí a multiplicar, ¿cierto? Secante al cuadrado es tener secante todo al cuadrado.
Entonces acá sale a multiplicar y queda el logaritmo natural de la secante de x más p. Y acá más una constante que ya no sé ni qué nombre ponerle, vamos a ponerle n. Entonces, si observan, el segundo método va a requerir más trabajo, pero al final, en esencia, la solución es ¿cómo? Es exactamente la misma. A ver, antes. La solución es exactamente la misma. Logaritmo natural de la secante de x más una constante y por fuera más otra constante. Observen, ambos métodos nos dio la misma solución. ¿Que en uno hay que trabajar más que en otra? Bueno, en ningún momento se dijo que los dos eran igual de fáciles o igual de difíciles. Por supuesto, alguno de los dos puede ofrecer más resistencia que el otro. ¿Cierto? Tal vez el segundo, y como lo resolvimos haciendo toda la sustitución trigonométrica, sin usar tablas o tuvimos que hacer más cuentas. Pero en lo que quiero hacer énfasis con esto, muchachos, es, a ver, yo acá hice muchas más cuentas porque al final quería mostrarles que era la misma solución. Pero a ver, que tranquilamente yo podía haber dejado esto como la solución del problema. Esto que está aquí. Mi solución implícita al problema es esta. Fin de la historia. Ya, esa es mi solución implícita. ¿Sí? Si lo estoy haciendo directamente por este segundo método y no hice nunca el primero, entonces obtengo esto y ya, así lo puedo dejar. A menos de que el problema diga, hay una solución explícita. Vale, ahí sí tengo que hacer cuentas. Tengo que hacer cuentas. Si no, así lo puedo dejar. Acá hicimos las cuentas para que ustedes vieran que aunque esto o sea, en apariencia tiene una pinta diferente a la anterior, que me dice, no, pero es que acá me está dando esto, en el anterior me está dando esto otro y son cosas muy diferentes. No es así. No son cosas muy diferentes. Son lo mismo, solo que hay que ver la cara que tiene, ¿no? Hay que ver la esencia que tiene. Bueno, la segunda forma, un zoom inverso. A ver, allí. Vale. Vamos a hacer un repaso de la segunda forma. ¿Ok? Así en este es un inverso. Entonces, ¿cómo va el orden? Tomamos la ecuación diferencial, hacemos estas sustituciones sugeridas y obtuvimos una ecuación diferencial en términos de u y en términos de y. Resolvemos esto. Bien, resolvemos esto en términos de u y de y encontramos una solución, primeramente una solución implícita aquí, en términos de u y de y, pero como les dije, necesitamos una solución explícita. Una solución explícita. ¿Por qué? Porque esa forma explícita me va a permitir hacer la sustitución de y de x. Listo, seguimos. Entonces, a ver, acá tal vez es donde puede que se hayan perdido un poco. Porque lo que hice fue aquí retomar esto. A ver, voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esto acá. Listo. Y a ver, esto lo voy a separar así. Bien. Entonces, una vez tenemos esa forma explícita de u en términos de y, sustituimos de y de x, acá en esta parte. Una vez hecha la sustitución, entonces queda una ecuación diferencial en términos de y de x que resolvemos. Y bueno, esta integral
la pueden resolver por varias formas, ¿no? Algún compañero dijo, bueno, podemos hacer sustituciones sucesivas y al final eso va a resultar en una tangente inversa. Pueden hacerlo así. Pueden hacerlo así. Acá exploramos el camino de la sustitución trigonométrica, ¿cierto? Se hizo la sustitución trigonométrica, toda la parte de la sustitución. Acá replanteamos la integral y una vez replanteada la integral hicimos como tal la sustitución, ¿cierto? Lo que era la raíz, lo que era el diferencial de y, simplificamos y la integral quedó bien sencilla, quedó la integral de teta, que es teta más una constante. Y entonces ahora la pregunta es, ¿quién es teta? En la misma sustitución podemos ver quién es teta. A ver, esto podíamos haberlo, el teta podíamos haberlo despejado de la tangente, como lo hicimos, o podíamos haberlo despejado de la secante. Bien, si lo hubiésemos despejado de la secante, no hubiésemos tenido que usar acá la identidad de tangente al cuadrado más 1 igual a secante cuadrado, porque hubiese quedado de una vez esta parte de aquí, ¿vale? Es en lo que cambia. Pero va igual, si uso cualquiera de las dos, me debe dar. Entonces, una vez concluimos la sustitución trigonométrica y encontramos el valor de teta en términos de y, ¿cierto? Que fue la integral, entonces retomamos la integral. Retomamos esta integral, retomamos esta ecuación como tal, y entonces la integral de la izquierda, ¿quién fue? Esa tangente inversa de la raíz de k por e a la 2x menos 1. Y la integral de la derecha es x más una constante. ¿Vale? Ahora lo que procede acá, ¿qué es? Despejar y. Y fue lo que hicimos, ¿no? Lo que se hizo fue despejar y, se usó una identidad pitagórica de la tangente y la secante. Se usó una identidad, un par de identidades de logaritmos y se encontró la forma que habíamos obtenido anteriormente. Como podemos ver entonces, en este ejemplo, un ejercicio de esto se puede resolver por ambos caminos, por ambos métodos. Hay que tener muy claro qué hay que hacer en cada uno de ellos. Y algo que yo les recomiendo, muchachos, es al inicio del problema de reducción de orden, primero planteen la información que se puede utilizar. ¿Sí? ¿Qué información? La información de la sustitución, ¿cierto? Es decir, quién es U, quién va a hacer esa sustitución, ¿cierto? ¿Quién va a ser Y segunda? Que ojo, Y segunda en todo el tiempo tiene varias presentaciones, ¿no? La presentación que nos sirve en este segundo método es U por D, U de Y. Pero no quiere decir que esto en algún momento dejó de ser la segunda derivada de Y con respecto a X, no. Si de pronto en algún momento esto me sirve, lo uso. Si de pronto en algún momento esto me sirve, lo uso. Es decir, Y segunda también es esto. Pero también Y segunda, ¿quién es? Es U', ¿vale? Y segunda también es U', ¿cierto? Porque U es Y', entonces, ¿quién es? Y segunda es U', pero a la misma vez, U', ¿quién es? Acá estoy derivando siempre con respecto a quién, a X. Por lo tanto, U' es la derivada de U con respecto a X. Es decir, Y segunda tiene todas estas presentaciones, todas. No es que tenga en algún momento una y en otro momento no la tenga, no, siempre tiene todas. ¿Qué pasa? Que por ejemplo para este problema, si yo trato de utilizar Y segunda como du de X, esto se me hace un sancocho. ¿Por qué? Porque si Y segunda ahora es du de X, entonces empieza a aparecer la variable, de pronto empieza a aparecer la variable U, X, Y, Y', bueno, Y' ya no,
pero de pronto empieza a aparecer U, X y Y. Esas tres pueden estar apareciendo. Y ahí hay un problema, porque ¿qué hago con tres variables en una ecuación diferencial? ¿Sí? Ahí hay problema. Entonces, esta no es recomendable en algunos momentos, como en este segundo método. Es recomendable esta que está en blanco, ¿vale? Tal vez en algún momento necesite la información de que y segunda es U'. Si de pronto esto lo voy a dejar en términos de quién, lo voy a dejar en términos de X y U, como ocurrió, por ejemplo, en el primer caso. ¿Cierto? En este primer caso, observen que Y segunda, directamente, ¿quién fue? U', que también lo dije en el momento, esto es de U de X. Es decir, toda esa información la tenemos todo el tiempo. Es importante saber que esa información la tenemos todo el tiempo y por supuesto que no puedo usar toda la información. ¿Qué información voy a utilizar? La que me resulte conveniente para resolver el ejercicio. Así de simple. ¿Vale? Bien. Bueno, para finalizar, quiero hacer un comentario para que eh, lo repasen o lo estudien, le den una leída para la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar con esto. Recuerden, el próximo jueves es el examen, por lo tanto el siguiente día, el viernes de la próxima semana, vamos a estar hablando de series de Taylor, ¿vale? Series de Taylor y series de Maclaurin. Series de Taylor y series de Maclaurin. Básicamente una serie de Taylor, ¿qué es? Es una serie de potencias. Volviendo un poco tal vez más atrás, ¿qué es una serie? Una serie es una suma infinita de términos que tienen alguna regularidad, alguna recurrencia, ¿sí? Es una suma infinita de términos, eso es una serie. Resulta que a partir del estudio de series uno puede establecer series de potencias, ¿sí? Puede establecer series de potencias y básicamente una serie de potencias es algo de la siguiente forma. Entonces es una suma infinita desde igual a 0 o igual a 1 dependiendo de cómo se esté definiendo de quién. Básicamente acá hay alguna constante que depende de i por algo de la forma x menos a elevado a la e. Bien, esto es una serie de potencias. Resulta que el teorema de la serie de Taylor, el teorema del polinomio de Taylor, establece que una serie de Taylor centrada en A centrada en A, es algo de la siguiente forma. Y de hecho, una serie de Taylor centrada en A aproxima a una función f de x, una función f de x de clase c infinito. ¿Qué quiere decir de clase c infinito? Que todas sus derivadas existen, ¿sí? Es decir, se puede derivar infinitas veces. Se puede derivar infinitas veces, es de clase c infinito en un intervalo que contiene a. Es decir, yo tal vez no necesito que sea de clase C infinito en todos los reales. Basta con que sea de clase C infinito en un intervalo que contenga A. Entonces, que contiene a A. Una serie de Taylor centrada en A aproxima una función f de x de clase C infinito en un intervalo que contiene A
coma, de la siguiente forma. Resulta que una serie de Taylor es en esencia una serie de potencias. Y lo que establece el teorema de Taylor es que la función es exactamente igual a lo siguiente. Es la sumatoria desde e igual 1 hasta infinito de la iésima derivada, a ver, voy a ponerlo acá, iésima derivada de la función evaluado en A sobre I, a ver, ya me acordé porque acá no me gusta poner I. Vamos a poner un acá, porque a veces está ahí, pueden confundirla con la unidad imaginaria y eso no quiero que pase. Entonces, acá vamos a poner k factorial y esto va multiplicado por x menos a elevado a la k. Si ustedes observan, básicamente esto es una serie de potencias. ¿Por qué? Porque esta parte de acá es constante para cada índice de la sumatoria. De hecho, tiene la misma forma de la que está aquí. Es una constante por una potencia, una iésima potencia de x menos a. Esto es una serie de potencias centrada en a. Esto es una serie de Taylor. Esto es una serie de Taylor. ¿Qué es una serie de Maclaurin? Una serie de Maclaurin es una serie de Taylor centrada en x igual a 0. Una serie de Maclaurin no es otra cosa que una serie de Taylor centrada en 0. Es decir, para la misma función, si yo ahora la quiero centrar en 0, ya no se llama serie de Taylor, sino ahora se conoce como serie de Maclaurin. Y ahora acá es la késima derivada evaluada en 0 sobre k factorial por x elevado a la k, ¿cierto? Si a vale 0, queda simplemente x elevado a la k. Esto es una serie de Maclaurin. Entonces, la próxima semana, el viernes, vamos a empezar mirando algunas series de Taylor y algunas series de Maclaurin para algunas funciones. Vamos a ver cómo aproximan estas funciones dependiendo del número de iteraciones o el número de sumandos usando polinomios de Taylor finitos. Y luego vemos la aplicación en las ecuaciones diferenciales. Bien. Pero bueno, si tienen algo de tiempo de aquí al próximo viernes, quiero que consulten un poco de esto, vean de pronto por ahí unos ejemplos, ¿vale? Igual la próxima semana vamos a empezar con ejemplos, vamos a hacer algunas cosas de esto, ¿bien? Bueno, muchachos, sería todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana.